A toda la familia de fe de todo el mundo que tiene la esperanza en el reino de los cielos, mucho gusto. Yo soy un instructor de Shincheonji Iglesia de Jesús, Chung Chae-sung, y le quiero agradecer a todos los preciados pastores y miembros que hoy están participando del seminario de Apocalipsis de Shincheonji Iglesia de Jesús. Espero que tal como han escuchado la palabra apreciada hasta ahora, en este tiempo también puedan abrir la puerta de sus corazones y puedan guardar la palabra en su corazón y puedan adquirir gran percepción y que sea un tiempo apreciado en donde pueda ser reconocido por Dios. Antes de escuchar la palabra estaremos ofreciendo una oración a nuestro Padre Dios. Padre Dios, usted quien es santo y santísimo, le queremos sinceramente agradecer por la gracia y su amor al cumplir hoy en día, en esta era, la palabra de Apocalipsis que prometió en el Nuevo Testamento y por permitirnos testificar y oír estas palabras. Sabemos que todas estas cosas son la gracia de Dios y Jesús. Le pedimos que sea un tiempo en el cual no olvidemos este corazón de agradecimiento y que al escuchar la palabra en este tiempo le podamos regresar toda la gloria a nuestro Padre Dios y Jesús y que nosotros podamos tener un tiempo en el cual podamos recibir gracia. Le pedimos que esté junto con el instructor que testificará la palabra y le pedimos que esté junto con los pastores y miembros que están participando en este tiempo. Le pedimos que les permita un buen corazón, que se plante bien la semilla de la palabra y sean llenos de gracia. Le pedimos que esté con nosotros desde el principio hasta el fin y reciba toda la gloria. Y con un corazón de anhelo oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien hasta ahora está obrando. Amén. En este tiempo estaremos escuchando la apreciada palabra de vida. Hoy recibiremos las palabras de Apocalipsis capítulo 18. Estaré presentando al instructor que estará testificando Apocalipsis 18 hoy. El instructor que nos estará testificando hoy es Yi Che-sang, quien es el líder de la tribu de Tomás. Y estaremos recibiendo con un fuerte aplauso al líder de la tribu Yi Che-sang, quien nos estará testificando la palabra hoy. Saludos a los pastores y miembros de congregación de todo el mundo que aman sinceramente a Dios y a Jesús. Es un gusto. Le doy todo el agradecimiento y gloria a Dios y a Jesús, que cada vez nos permiten este seminario en donde se testifican las profecías y cumplimiento del nuevo pacto de Apocalipsis. Mi nombre es Lee Jae-sang y soy el que fui escogido como el líder de la tribu de Tomás, el discípulo de Jesús. Nuevamente les doy mis saludos. Dios es aquel que ciertamente cumple lo que profetiza. Jesús cumplió todas las palabras que Dios le dio a los profetas del Antiguo Testamento en Juan capítulo 19, verso 30. Las profecías del Nuevo Testamento también se cumplieron hoy día y aparecieron su realidad. La profecía no tiene una realidad. Sin embargo, lo que se cumplió ciertamente tiene su realidad. Y hoy en día se le estará testificando este cumplimiento. El día de hoy les estaré testificando acerca de la palabra de Apocalipsis 18. Como la vez pasada, escucharon la explicación buena de Apocalipsis capítulo 17 por medio del líder de la tribu. Hoy la palabra será el contenido del capítulo 18. El capítulo 18 tiene el verso 1 al 24. El tema es las naciones que fueron destruidas y las bodas con Satanás. Primero, les estaré diciendo el resumen del punto principal del capítulo 18. El lugar del evento es la habitación de demonios, Babilonia. Y el tiempo de cumplimiento es después del juicio de la ramera en Apocalipsis 17. El contenido de este evento es el juicio de la habitación de demonios, Babilonia.
¿Y quién es el que hace el juicio? Es el juicio que Dios mismo hace. Entonces, estaremos leyendo el verso 1 al 3 del capítulo de referencia y después se los estaré explicando. Leamos. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Leímos las palabras del verso 1 al 3. Aquí, el después de esto se refiere al después del juicio de la ramera de Apocalipsis 17. Está dicho que la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas, es juzgada, y esta ramera está montada sobre la bestia escarlata de 7 cabezas y 10 cuernos, y en su mano tenía un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Por eso, el después de esto, de Apocalipsis 18, es después del juicio de la ramera de Apocalipsis 17. El evento después de esto es el evento del juicio y caída de la habitación de demonios Babilonia de Apocalipsis 18. Vamos a ver la realidad de la Babilonia espiritual, que es derribada en el tiempo del cumplimiento de Apocalipsis. La nación de Babilonia no existe en el tiempo cuando se cumple la profecía de Apocalipsis en el tiempo del cumplimiento. Esta Babilonia, que es derribada en el tiempo cuando se cumple Apocalipsis, es una Babilonia espiritual. Y si se lo explico un poco más acerca de esto, la Babilonia del capítulo de referencia es esta Babilonia espiritual que fue comprada tomando como parábola a la Babilonia gentil, que servía a demonios y destruyó a Jerusalén en los tiempos antiguos. Ahora que la ramera es juzgada en Apocalipsis 17, la realidad de esta Babilonia espiritual se da a conocer a todo el mundo. Como ya se vio en Apocalipsis 17, verso 1 a 5, está la gran ramera que obra montada sobre esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. La organización en la que están juntos es esta Babilonia. ¿Y por qué es que ellos se vuelven Babilonia? En la frente de la ramera decía que estaba escrito un nombre que era un misterio. Ni ellos mismos podían conocer que eran Babilonia, porque era un misterio. Por lo cual, cuando aparece y se cumple el evento escrito aquí, las obras escritas ahí, las acciones que ellos hacen y los hechos que aparecen se vuelven la evidencia que ellos son Babilonia. Por eso, pueden saber que la organización de esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, en la que está montada la gran ramera, es Babilonia. Cuando se desarrollan los eventos de Apocalipsis 13, esta entidad es el contenido que el nuevo Juan observa del evento en la ubicación, pero también están los destructores que suben a destruir el tabernáculo del cielo. Está la bestia que sube del mar y también la bestia que sube de la tierra. Ellos, al hacerse uno, se revela que al final la organización de Satanás, la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, destruye todo el tabernáculo del cielo. También en las palabras de Daniel, capítulo 2, verso 37 a la 44, esta Babilonia, tal como la unión de varias naciones, el poder de la Babilonia, la gran ramera sobre la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, también coincide con la unión de varias doctrinas. En esta parte de la palabra dice que esta Babilonia es la morada de los demonios.
Es el lugar donde se reúnen los espíritus inmundos, porque ha dicho que es el lugar donde se juntan las aves inmundas y abominables. Esta morada de los demonios es la Babilonia. Pero en la antigüedad, ese rey Nabucodonosor trabajó como el rey de Babilonia y destruyó, molestó, capturó e hizo estas cosas. Pero en los tiempos del cumplimiento de Apocalipsis, todos los espíritus malignos de este demonio, ahora, ¿hacia dónde entran y trabajan? Al demostrarse ahora la realidad de este evento, se revela la entidad de Babilonia. La realidad de la Babilonia espiritual en Apocalipsis 17 hace referencia a la organización de la ramera. La organización de la ramera es el centro de administración de educación, pero el pastor del centro de administración de educación, la entidad que se puede decir que es un pastor, es justamente el que está sentado sobre la ramera. El grupo de Satanás que destruyó el tabernáculo del cielo en Apocalipsis 13, ellos se convierten en el centro de administración de educación. Le testificamos que lo que aparece como la realidad de esta Babilonia es justamente lo que destruye a este tabernáculo, el centro de administración de educación. El significado que se destruyó Babilonia no es que se destruyó un edificio, sino que la organización de la ramera, el centro de administración de educación, recibe juicio y llega a su fin. Por eso decimos que ha caído la Babilonia. Si vemos el trabajo que hizo la Babilonia, es el contenido que vio en Apocalipsis 17. Si los reyes de la tierra hacen esto, se refieren a los pastores del mundo. Que diga que han fornicado significa que el vino de furor de fornicación hizo que fornique con las mentiras, falsas verdades, y los que moran en la tierra se embriagaron del vino de furor de fornicación, no con la palabra de Dios, sino porque están junto con los demonios. Por lo tanto, el contenido es que hicieron que crean en las mentiras de este Satanás, las enseñanzas que no van de acuerdo con la Biblia. Dijo que el mundo se destruye por el vino de furor de fornicación. Se podría pasar por un vistazo y decir que simplemente del vino de furor de fornicación destruyó el mundo. Pero ¿no será que la destrucción del mundo no es un evento común? Entonces, con este vino de furor de fornicación se destruye el mundo, pero cuando se cumplen las palabras de Apocalipsis 18, ¿qué edificó? ¿Qué edificio se destruye y derrumba? No se trata de este nivel, sino que en la perspectiva de Dios, por ser uno con ese Satanás, se esparcen las mentiras al mundo de todas las religiones y el vino de furor de fornicación, las palabras falsas que no van de acuerdo con la Biblia, la reciben y hacen que tengan fe. Justamente este trabajo, cuando lo ve Dios, dice que no hay diferencia con el mundo que se destruye. Ahora vamos a ver un poco sobre este vino de furor de fornicación para conocer de este contenido y veremos la palabra de Daniel capítulo 4, verso 20 hasta la 22. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimentado para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y su dominio hasta los confines de la tierra. Hemos leído el profeta Daniel por el contenido de Babilonia. Si vemos en esta palabra registrada, el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, en una palabra dice que este rey de Babilonia es un árbol grande. Entonces, si este rey de Babilonia es un árbol grande, ¿qué tipo de ave se hace las aves que anidan en este árbol grande? ¿No se ha dicho que la Babilonia es la morada de todo demonio? Entonces, este árbol no es el árbol de Dios, sino que es el árbol de Satanás.
El ave que desciende en el árbol de Satanás no es el Espíritu Santo, sino que es el demonio. Y este árbol es justamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. El fruto es el fruto del conocimiento del bien y del mal. Y porque dice que con eso alimentó al mundo, ¿no será que habrá engañado? También esta bestia salvaje es la bestia que le pertenece a Satanás. Cuando veamos Isaías capítulo 5, verso 1 a la 7, está la parábola de la viña. Se había sembrado para que diese uvas, pero dio uvas silvestres. Lo que sale de las uvas silvestres sembradas por los gentiles, saldrá vino silvestre. En Deuteronomio capítulo 32, verso 32 a la 33, dice que es el vino ponzoñoso y el veneno de serpientes. Si tomamos esto, nos morimos. Hace 2000 años, Jesús había dicho a los líderes religiosos, quienes se movían con poder y autoridad, que son serpientes, generaciones de víboras. ¿No fue que se le fue dicho a los fariseos y a las escribas? Y la razón fue porque en la boca de ellos no salía la palabra de Dios, sino que el vino ponzoñoso que engañaba a los miembros y los destruían con el fruto del conocimiento del bien y del mal. De la misma manera, en el cumplimiento de Apocalipsis, al ver Apocalipsis 17 y 18, sale la ramera junto con su organización. Podemos ver que en la frente de la ramera tiene un nombre escrito que es la Babilonia. Entonces, no es una ubicación donde el Espíritu de Dios está, sino que los espíritus inmundos. Y también se puede ver que la ramera, al igual que el rey de la Babilonia, es como la organización del árbol del conocimiento del bien y del mal. También podemos ver que en la mano de la ramera está la copa de oro en Apocalipsis capítulo 17, verso 4. Se ve que está adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Dentro de la copa está lleno de abominaciones y la inmundicia. Esto es el vino de furor de la fornicación. Es con esto que las naciones son engañadas. Y las 7 cabezas y 10 cuernos, bestias que la ramera está montada, pertenecen a la organización de Satanás y se mueven juntos. Así que este vino de furor de la fornicación que ha engañado a todas las naciones es como en el libro de Daniel capítulo 4, el rey de Babilonia es expresado como el árbol del conocimiento del bien y del mal, y la organización de la ramera de la Babilonia, podemos ver que se ha hecho el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, lo que sale de este árbol es el fruto que sale el vino de la fornicación. Entonces, la realidad del vino de furor de la fornicación es el alimento de Satanás, y la realidad y el cumplimiento del fruto del conocimiento del bien y del mal son los comentarios. Comentarios se le dice que es para poder entender un poco mejor las Escrituras. Sin embargo, son llenos de distintas ideologías y enseñanzas de hombres. La palabra de verdad de Dios, pasado y presente y en el futuro, es palabra de verdad que no cambia. Entonces, comentarios descifran la palabra de Dios de una y otra manera y lo ven de diferentes puntos de vista. ¿Y por qué es así? Pues los diferentes espíritus inmundos entran en el corazón del hombre y le da como si fuese el alimento de Dios, pero son las falsas verdades. Por eso el cumplimiento y la realidad del vino de furor de la fornicación de la Babilonia son los comentarios. Cuando se dice que las naciones se han destruido en las Escrituras, nación se refiere a las iglesias y no se refiere a un país.
En Malaquías capítulo 2, verso 7, habla sobre los sacerdotes de Dios, que se refiere a los mensajeros de Jehová, a los pastores. En segundo libro de Pedro, capítulo 9 hasta la 10, habla del real sacerdocio. También se refiere a un pastor. Si un pastor es expresado como un rey, entonces la iglesia es una nación. Las naciones, incluyendo el tabernáculo que ha traicionado, se han sometido bajo la organización de la Babilonia y todas las iglesias del mundo también. ¿Por qué se ha destruido? Por el vino de furor de la fornicación, que es el fruto del conocimiento del bien y del mal. Y el cumplimiento que ha aparecido son los comentarios, que son las enseñanzas que los hombres han creado e investigado por su propia cuenta, que no es dado por Dios. Recalcando una vez más, es el vino de furor de la fornicación, cual el cumplimiento del fruto del conocimiento del bien y del mal que ha destruido todas las naciones, son los comentarios. Se refiere a la nación del demonio y la razón es porque dice: ha caído la gran Babilonia, habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, que no es una ubicación donde el Espíritu de Dios puede estar. Por eso, sanar las naciones se hace porque existe la nación que se ha destruido. Y si lo dejamos así, queda destruido. Esta es la razón que Dios usa las hojas del árbol de la vida, que son los santos de las 12 tribus de Shincheonji, que se hace la sanidad de las naciones. Esto es el contenido de Apocalipsis capítulo 22, verso 1. Podrán ver que se hace la sanidad. Entonces, se necesita el árbol de la vida, ¿no es así? Este árbol de la vida es Shincheonji, las 12 tribus, la nación de Dios, que es el árbol de la vida. Entonces, como aparece Shincheonji, las 12 tribus, de acuerdo a las promesas de las Escrituras, deben de aparecer el vencedor. Se establecen las 12 tribus. Y si aparecen de esta manera, es de acuerdo a las promesas. Los reyes de la tierra, tengan en mente que son los pastores de la Babilonia. Además, los mercaderes de la tierra se refieren a los pastores y los evangelistas que predican la palabra, que transmiten la palabra. Los mercaderes no se está refiriendo a la mercancía y mercaderes físicos que venden y compran. Sin embargo, se refieren a la mercancía de la Babilonia, que son las falsas verdades y sus propias doctrinas. En Oseas capítulo 12, verso 7, lo podemos entender como un pastor. En la mano tiene un peso falso. No tiene la palabra de Dios, pero el fruto del conocimiento del bien y del mal, que lo piensan como su verdad. Son engañados de esa manera. A eso se le dice amador de opresión y ha engañado a las almas. Además, cuando se han enriquecido de las potencias de sus deleites, los pastores falsos, con el poder y la autoridad de la Babilonia, se han enriquecido. Todo esto se revela que fueron mentiras y son juzgados. A los que estuvieron juntos con ellos terminan juntos. Ahora estaremos leyendo el verso 4 y la 5. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. En el verso 4 y 5 podemos ver que dice, pueblo mío, y los está llamándolos. La razón es porque la Babilonia es destruida y los que están ahí recibirán las plagas, y los que están capturados por la Babilonia, que es el pueblo,
y los llama. Si no se revela la entidad de la Babilonia, no se puede salirse de ahí, ¿no es así? Cuando solo hay profecía, no tiene una realidad. Sin embargo, el cumplimiento de esa profecía se cumple de acuerdo a las promesas. Es posible que se pueda verificar su realidad. Esta morada del demonio, si solo decimos la morada donde todo espíritu inmundo está, no se ve esos espíritus inmundos. Sin embargo, al hacer el juicio a la ramera, junto con toda su organización, se revela que es la Babilonia y la morada del diablo, y es la razón que salen palabras del diablo, ¿no es así? Entonces el pueblo de Dios que está debajo de la Babilonia son llamados porque están escuchando el sonido del demonio, escuchando un testimonio que no es de acuerdo al testimonio de Dios y donde fluye el vino de furor de la fornicación. Por eso, en Apocalipsis 17, verso 14, dice que son llamados y elegidos y fieles. ¿Dónde deben de ir al salirse de la Babilonia? En el lugar santo, la abominación desoladora ha entrado. Entonces, ¿en dónde es que deben de huir? En Mateo capítulo 24, verso 15 a la 16, lo dice que debemos de ir al monte. Y hoy en día es el monte de Sión, donde el vencedor y las 12 tribus están. Shincheonji, Iglesia de Jesús, el Templo Tabernáculo Testimonio. ¿Por qué tenemos que ir a esa ubicación? Es porque en esa ubicación está Jesús, los Espíritus Santos en el mundo espiritual. En la ubicación donde Dios está, no es donde están los espíritus inmundos. Al salirse de la Babilonia, la ubicación donde debemos de ir es el monte de Sión, donde Dios el Santísimo, Jesús y los millones y millones de espíritus santos están. El cumplimiento del monte de Sión es Shincheonji, Iglesia de Jesús, el Templo Tabernáculo Testimonio. ¿Qué es el pecado y la maldad de la Babilonia? Porque dice que han llegado hasta el cielo. ¿Y por qué han destruido el Templo Tabernáculo? El cumplimiento de Apocalipsis, Jesús, especialmente para iluminar la luz en las tinieblas, había seleccionado los 7 candeleros de oro y en escondidas entra a la Babilonia para hacer el engaño e ir contra, que el resultado fue destrucción. Y después, el destruir las naciones con el vino de furor de la fornicación, que no es un trabajo pequeño, hace el juicio de acuerdo de sus acciones y completamente juzga la Babilonia, y esto es el contenido de Apocalipsis 18. Ahora estaremos leyendo Apocalipsis capítulo 18, versos 6 hasta la 8. Dale a ella como ella os ha dado y pagale doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dale de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentado como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Lo leyeron muy bien. Ahora, el juicio que Dios hace hacia la Babilonia se le está explicando y se le hace el juicio de acuerdo a como ellos lo han hecho y dice que va a ser el doble. Ahora podemos ver que la Babilonia, el centro de educación de la administración, hacen el trabajo de la destrucción y se lo va a repagar el doble. Cuando miramos el Apocalipsis capítulo 13, capítulo 11, cuando miramos ese contenido, el que es capturado, si lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y cuando miramos en Apocalipsis, el centro de educación de la administración están destruyendo
el templo tabernáculo. Así que van a ser destruidos de acuerdo como ellos lo hicieron. Y dice que van a ser pisoteados por 42 meses. Y como es ahora doble, son 7 años por sus falsas verdades. Se le testifica ahora y van a ser ahora ¿qué? Juzgados completamente. Y la ramera dice que está sentado como una reina, pero podemos ver que tiene una posición más alta de todos los pastores, pero en la realidad y el cumplimiento podemos ver que esta ramera era un pastor de este centro de educación de la administración y tenía una relación con Satanás. Y porque esa entidad es un pastor falso. Además, dice que no es ahora una viuda. Jesús, quien es el esposo, testifica que está junto con ella. Y si verdaderamente el Espíritu de Jesús, como el esposo, está junto con ella, debe de salir ahora la palabra de verdad. Sin embargo, no es así. Y por eso podemos ver que esa ramera, ¿qué es lo que dice? Dice que está sentada como una reina, que no es una viuda, que no va a recibir el juicio, pero podemos ver al final que termina recibiendo el juicio. Y cuando miramos ahora, ¿quién es el esposo ahora de esta ramera? Son los espíritus inmundos. Y podemos ver que van a ser juzgados ahora con la maldad. Y los pastores del Centro de Educación de la Administración van a ser juzgados de acuerdo como ellos han destruido el templo tabernáculo. Y el que ahora juzga la Babilonia, podemos ver que es el juicio que Dios hace directamente y es un juicio justo. Porque no es que están ahora sembrando las falsas verdades o sembrando la semilla falsa o dándole de tomar el vino de furor de la fornicación. Y dice que es el Hijo del Hombre, la venida del Hijo del Hombre es como los tiempos de Noé y de Lot. Y podemos ver la similitud de Noé y Lot es que hubo juicio. ¿A quién es que había juzgado? Los malvados, ¿no es así? De la misma manera, la Babilonia, que es la morada de demonios, que ha ahora engañado a todas las naciones, es ese contenido que los van a estar juzgando. Ahora estaremos leyendo el verso 9 hasta la 11. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra sus mercaderías. Ahora estaremos viendo los que están ahora en deleite, llorando, lamentación. Ahora, estos reyes y estos mercaderes, ¿quiénes son? Ahora podemos ver que en el cumplimiento de la realidad son los pastores y eran los comentarios. Y se está refiriendo a todos los pastores y evangelistas que están sometidos debajo de la Babilonia. Al ver que la Babilonia se está destruyendo, porque ellos también son parte de la Babilonia, están lamentando y llorando. Y la mercadería de la Babilonia se refiere que fueron unos con los espíritus malignos y con la doctrina falsa y con las leyes y las doctrinas de Satanás y la organización de Satanás y los obreros de Satanás. Se le está diciendo todo esto que es la mercadería de la Babilonia. La mercadería de la Babilonia no es de Dios, que la doctrina de Satanás, las leyes de Satanás, la organización y los obreros, podemos ver que se han hecho la mercadería y son uno con los espíritus del diablo y se está refiriendo a todo lo que es falso. Ahora estaremos viendo verso 12 hasta la 14.
mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Ahora, cuando miramos acá, es una lista de toda la mercancía de la Babilonia y parece que son ahora valiosas, pero se ha prestado esos objetos y oro, plata, piedras preciosas. Podemos ver que no se está refiriendo literalmente oro, plata, piedras preciosas, sino que se está refiriendo a la doctrina, las enseñanzas, y lo expresa como que si fuera oro o plata, pero son de Satanás, no son de Dios. Los de Dios podemos ver en Mateo capítulo 13, verso 44 hasta la 46, que son ahora las piedras preciosas y son escondidas. Y las vestimentas ahora, que dice lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, se está refiriendo ahora al caminar de fe de la Babilonia, que no son reconocidos por Dios y no son uno ahora con las escrituras, y todos son ahora la mercadería de la Babilonia. Y en Apocalipsis capítulo 19, verso 8, podemos ver que las acciones justas de los santos se refieren ahora al lino fino y resplandeciente. Y podemos ver que están ahora la canela, especies aromáticas, incienso. Y podemos ver, sí, que presta esos objetos que se está refiriendo ahora, que es una organización de la Babilonia, objetos, organizaciones y grupos de la Babilonia. Canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, ¿verdad? Presta ahora esos objetos, pero se está refiriendo ahora a doctrina que están alabando a la Babilonia, ¿verdad? Eso está todo sometido de la Babilonia. No le estoy diciendo que la canela, literalmente las especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, es de la Babilonia, sino que presta esos objetos para expresar ahora la doctrina, las enseñanzas, las alabanzas que la Babilonia hace y que se puede comparar con las cosas de Dios. Hay incienso que sube hacia Dios, que son las oraciones de los santos, y ese es ese contenido que usted lo puede ver. Ahora, flor de harina, el vino, ¿verdad? El aceite, se está refiriendo no las cosas de Dios, porque si son las cosas de Dios, dice que no lo dañen, pero también si existen las cosas de Dios, también existen las cosas de Satanás. Y la mercadería de Satanás son uno con el diablo y crean su organización, doctrinas, enseñanzas. Usando todo eso, podemos ver que se está refiriendo a la mercadería de la Babilonia. Al destruirse a la Babilonia, el valor se desaparece y ya no hay personas que lo ven como si fuese valioso. Ahora podemos ver caballos. Podemos ver que se está refiriendo a los obreros de la Babilonia. Y si les digo en una palabra, la mercancía de la Babilonia, pasado u hoy, matan, engañan, y son las mentiras de Satanás, que es la organización y las personas que están sometidas de la Babilonia. Así es como usted lo tiene que entender. Ahora, el fruto codiciados por tu alma se está refiriendo al pueblo que están capturados por la ramera. Ahora, ¿por qué se está diciendo los frutos codiciados por tu alma? Porque el pueblo de Dios creen en el Dios verdadero y alaban a Dios, pero ahora, ¿qué hace? Codician por sus almas y engañan
y hacen creer las falsas cosas, son ahora juzgados. ¿Por qué? Porque se les revela la entidad que son falsos y podemos ver, piensan que eso era la realidad, pero ahora se dan cuenta que son las falsas verdades y porque ahora salen, porque se han dado cuenta, podemos ver que los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. Se refiere que se apartaron de la Babilonia. Así que el pueblo de Dios han salido de la Babilonia y son evangelizados hacia el monte de Sión. Y es con ese contenido que usted lo tiene que entender. Ahora estaremos leyendo el verso 15 hasta la 19. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en las naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Y viendo el humo de su incienso, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echando polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de riquezas, pues en una hora han sido desolada. Fue un poquito largo y podemos ver que fueron juzgados y terminaron. Y la Babilonia, que es ahorita siendo destruida, que ahorita es juzgada y quemada, que todos están llorando y lamentando ahora estos mercaderes. Ahora, no se está refiriendo a los mercaderes de esta tierra literalmente, porque este mar no es el mar literal, sino que se está refiriendo al mundo, y a la nave se está refiriendo ahora a la iglesia, y al piloto ahora se le está refiriendo al pastor, y los que viajan en las naves a la congregación, los marineros, los quienes obran, y los que trabajan en el mar, porque la nave es la iglesia. Si trabajan en el mar son los obreros de la iglesia. Y podemos ver que ven ahora ese humo de su incendio y pueden ver que termina la Babilonia siendo juzgada. Así que todos los que trabajan podemos ver que son ahora, que son partes de la Babilonia y están obrando ahora en las iglesias. Esta Babilonia podemos ver que son juzgados y se terminan. Así que ese templo tabernáculo de testimonio es la nación eterna de Dios, que no se desaparece, que es una nación que queda junto con Dios. Y lo que se desaparece, que la Babilonia, es como el árbol del conocimiento del bien y del mal que se desaparece, y porque se desaparece ese fruto, lo que queda solamente es el árbol de la vida, ¿no es así? De la misma manera, la Babilonia que se destruye, lo tenemos que percibirlo, no nos quedemos ahí. ¿Y en dónde es que tenemos que ir? A la nación eterna de Dios, que es el templo tabernáculo del testimonio. Eso es el trabajo que tenemos que guardar, el que ha percibido la palabra. Ahora estaremos leyendo el verso 20 hasta la 24 y estaremos terminando. Leamos. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se
oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposas se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. 이 땅 위에서 죽임을 당한 모든 자의 피가 이 성 중에서 보였느니라 하더라. Y leímos ahora desde el verso 20 hasta la 24. Y podemos ver ahorita acá que están alegres los apóstoles profetas. ¿Por qué? Porque ahora la Babilonia es juzgada. Y el cielo, el trono, que ahora están llenos de espíritus, y los apóstoles y los profetas, podemos ver, son los espíritus que han ahora sido muertos por causa de la palabra de Dios. Y están ahora alegres. ¿Por qué? Porque ahora su venganza se ha hecho. Y la organización de la gran ramera, ese cumplimiento podemos ver que es el centro de educación de la administración. Y hacer ese juicio, podemos ver, es juicio de la Babilonia. Y eso es repagar la sangre que los mártires han derramado, que todos los apóstoles, los mártires están ahora, los profetas están alegres. Ahora podemos ver que hay una piedra como una gran piedra de molino que es arrojado en el mar. Y si es arrojado en el mar, ya no se puede ahora encontrar. La Babilonia se va a hacer de esa manera al juzgar. No es que se reúnen y se va a aparecer. Esta Babilonia, que es el centro de educación de la administración, es juzgada y se desaparece eternamente. Esto ahora es la realidad y el cumplimiento del árbol de conocimiento del bien y del mal, que eternamente se debe de desaparecerse para no ser ahora juzgado y para no ser el trabajo de ese juicio. Y podemos ver ahora, está ahora los arpistas de la Babilonia, que se está refiriendo a las doctrinas falsas, los flautistas, los músicos, los trompeteros, se está refiriendo a las personas que están ahora enseñando la doctrina de los destructores. Y podemos ver ahora ese ruido tiene su fin. ¿Por qué? Se revela esa entidad, son juzgados y se terminan. Y podemos ver que son ahora los pastores que están investigando la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios lo reciben, no es que uno lo crea y lo investiga con los pensamientos del hombre, no es que se testifica de esa manera, porque si no, en la palabra de Dios se empieza a añadirse más y más y más, y no es la voluntad de Dios, y son las enseñanzas y las tradiciones del hombre. Por eso podemos ver que se está diciendo que ahora está ahora el sonido del molino, que son las doctrinas de Satanás, que son los falsos pastores que están ahora testificando que esa se refiere al sonido del molino. Y se termina todo eso. Y el sonido se termina, ¿es por qué? Porque la mentira se revela, que ya no se puede ahora testificar la mentira. Para que se testifica ahora y se revele esa mentira, la verdad se tiene que testificar. Y dice que está la luz de la lámpara que ya no alumbrará más. Se refiere que las doctrinas de Satanás ya no se enseñará una vez más. ¿Por qué? Porque se revela que fueron mentiras y las falsas verdades, que toda la mentira de la Babilonia ya no se puede ahora estar en acción. Y cuando dice que ya no habrá voz de esposo y de esposa se oirá más, se refiere que el casamiento de la Babilonia se terminará. En otra manera de decir, los espíritus y la carne, que son las novias, ¿verdad? Las esposas, la carne, la congregación, ya se terminará.
y que solamente está ahora el casamiento del Cordero. Y con ese contenido es que usted lo tiene que entender. Y dice, y fueron engañadas con todas las naciones con las hechicerías. Las hechicerías venden el nombre de Jesús, testifican ahora con el nombre de Jesús, con las falsas verdades, y podemos ver que fueron engañadas. Y así es como lo tenemos que entender. Y la sangre de los profetas y los santos y todos los que han muerto en la tierra se refiere que los espíritus malignos de la Babilonia mataron a los mártires que son ahora, que se testifica ahora que la sangre de los profetas y de los santos se revelan. Ahora estaremos viendo ahora la conclusión. Capítulo 18 es el matrimonio con Satanás y el engaño de todo este mundo. Y el evento que podemos ver es el centro de educación de la administración que ha destruido el templo del tabernáculo. Y con las falsas verdades que son ahora los comentarios, los han entrenado y con el poder de la Babilonia ahora han destruido este mundo, estas naciones. Han engañado todas estas naciones. Y Dios, ¿qué es lo que hace? Los juzga directamente, les revela la entidad y como dicen las profecías en la Biblia, se testifica. En el tiempo de cumplimiento, el testimonio del testigo es la verdad, el que ha visto y escuchado todo. El pastor prometido, el nuevo Juan, ha visto todas estas entidades y lo ha visto en esa ubicación. Y por eso lo puede testificarlo claramente. Las profecías no tienen un cumplimiento, pero cuando se cumple de acuerdo a esas profecías, aparece sí o sí esa realidad y ese cumplimiento. Y porque está ese cumplimiento, se puede chequear y verificar. Ese testimonio que testifica el nuevo Juan es el testimonio de Jesucristo. Y espero que usted pueda tener fe en esto. El centro de educación de la administración, que aparece en Apocalipsis capítulo 18, que es la Babilonia, se termina completamente. Ese casamiento se termina. Y después de esto, en Apocalipsis capítulo 19, está el casamiento del Cordero con Jesús. Y ese contenido lo estaremos testificando la próxima vez. Hoy en día, los santos, como están escritos en Apocalipsis, tenemos que ser parte de Dios y tenemos que saber cómo clasificarlos. Y de la Babilonia, que es la morada del demonio, tenemos que salir al monte de Sión, que es el templo tabernáculo del testimonio. Y les agradezco sinceramente que han escuchado y sintonizado. Y estaremos ahora terminando. Ahora, todos creemos en Jesús. Y como dice en Daniel capítulo 2 y capítulo 4, se ha dividido los que creen en Jesús con diferentes doctrinas y denominaciones. Y cuando se divide, se ha convertido como la Babilonia. Dios, que es el creador y que ha creado la iglesia de Jesús, solo es uno. Y al escuchar esta palabra, percibamos y seamos uno con Dios y Jesús para poder glorificar su nombre. Nosotros, dentro de Dios y de Jesús, somos uno. Seamos uno para poder entender el verdadero Dios y poder amar a Jesús verdaderamente para poder glorificar a Dios y seamos esa familia. Nosotros somos uno. We are one. Y estaremos terminando en una oración. Padre Santísimo, le agradecemos sinceramente. Hoy en día nos has permitido este día
valioso y a través de las profecías y el cumplimiento de Apocalipsis nos has permitido este tiempo y le agradecemos sinceramente. Para todas las personas que nos están escuchando, le pido, Padre, que puedan tener ese corazón y esos oídos abiertos. Y hoy en día, a través del pastor prometido, el nuevo Juan, se ha testificado hacia todo el mundo este cumplimiento y esta realidad. Y le pido, Padre, que todos puedan verificarlo, creerlo, para que podamos guardar las palabras que usted ha prometido y poder recibir esa bendición. Y muchos pastores, oramos para muchos pastores que puedan entender y percibir y puedan ahora testificarlos a la congregación para hacer el trabajo de la sanidad. Y lo que nosotros deseamos es las palabras de Apocalipsis capítulo 22. Le pido, Padre, que obres en cada uno de nuestros corazones para que nosotros podamos escucharlo hasta el final. Le regresamos la gloria solamente a usted y le pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Estaremos terminando hasta acá. Muchas gracias. Las naciones se han casado con el diablo. Ustedes, ¿se encuentran dentro de las naciones o afuera de todas las naciones? Dios nos ha dado ahora mis toros y animales engordados. ¿Y qué hace? Se hace el banquete de bodas. Y lo podemos ver en Mateo capítulo 22, verso 4. A través de la palabra y testimonio de Apocalipsis, el banquete de bodas es que se ha hecho. A toda la familia de este mundo se le está testificando. Al escuchar esta invitación, ¿qué tipo de persona será usted? ¿Pudieron ver bien el video? Están ansiosos de ver el próximo, ¿no? Entonces, el próximo lunes espero que todos puedan participar sin falta y espero que puedan adquirir percepción. Y si al escuchar la palabra tienen preguntas y piensa que tengo que hacer esta pregunta, por favor, contáctenos a uno de los números en pantalla, dependiendo de su región, y le estaremos respondiendo y explicando amablemente. En este tiempo estaremos concluyendo con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y toda la gloria se la estaremos ofreciendo a nuestro Padre Dios, que nos ha permitido la palabra hoy. Gracias.